días, bienvenidos todos. Santo día, que tengan un hermoso día completamente alejado del miedo. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues seguimos todavía en el capítulo 8, el viaje de retorno, en la sección sexta, el tesoro de Dios. Y bueno, pues ayer estábamos leyendo que nosotros somos el único tesoro de Dios. Somos lo que Él creó para extender su amor. Somos el objetivo de la extensión de su amor. Y entonces, obviamente, eso es lo único real que existe y de lo que nosotros podemos derivar felicidad y dicha. Nada que Dios no haya creado puede ofrecernos lo que Dios nos da. Este mundo que nosotros hemos fabricado, no podemos derivar dicha de este mundo, porque solamente obtenemos dolor, frustración, miedo, y entonces nosotros tenemos que ir entendiendo poco a poco que el regalo que Dios nos dio es eterno, y por lo tanto ningún otro regalo es verdadero. Así que tenemos que aprender a reconocer esta verdad si queremos ser felices. Por eso dice que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, ni tampoco hicimos nuestra función. Que lo único que hicimos es, y lo está diciendo de una manera muy amorosa, no nos lo está untando en la cara, sino que nos dice, lo único que hiciste fue tomar la decisión de ser indigno de ambas cosas. O sea que hemos cometido un error. Pero dice, aún así, no puedes serte indigno porque eres el tesoro de Dios y no puedes perder tu valor simplemente porque Dios se extendió, se compartió a sí mismo contigo, estableciendo así para siempre tu valor infinito. Tu valor es infinito. Entonces, él precisamente dice que nosotros tenemos que aprender a entender que su voluntad para nosotros es que adoptemos, es que Él nos regaló su propia voluntad, la capacidad de extender el amor. Y por eso, inclusive Dios, su propio gozo de Dios, estriba en haberte creado a ti, y Él te extiende su paternidad para que tú puedas extenderte tal como Él lo hizo. Así que Dios te creó para que tú también, como Él, a tu vez, también creas, te extiendas. Entonces, por eso dice que cuando, por ahí hay quien dice que la voluntad de Dios es inescrutable. Con esto que acabamos de leer ayer y toda esta sección está diciendo que nosotros podemos conocer cuál es la voluntad de Dios y por lo tanto, cuando lo hagamos, seremos uno con su voluntad. Así que obviamente que sí podemos conocer la voluntad de Dios, y eso que nos ha dicho el ego de que la voluntad de Dios no la podemos conocer es completamente falso. Sí la podemos conocer. Así que ahora continuamos con el párrafo número 7 de esta misma sección, el tesoro de Dios. Adelante, Leti, te escuchamos. La idea de una voluntad racia no tiene sentido por ser una contradicción intrínseca que en realidad no significa nada. Cuando piensas que no estás dispuesto a ejercer tu voluntad en conformidad con la de Dios, no estás pensando realmente. La voluntad de Dios es puro pensamiento y no se puede contradecir con pensamientos. Dios no se contradice no se contradice a sí mismo. Y sus hijos que son como Él no pueden contradecirse a sí mismos ni contradecirle a Él. Su pensamiento, no obstante, es tan poderoso que pueden inclusive aprisionar a la mente del Hijo de Dios si así lo deciden. Esta decisión hace ciertamente que el Hijo de Dios no conozca su función, aunque
esta nunca les es desconocida a su Creador. Y puesto que no le es desconocida a su Creador, Él siempre la puede conocer. Pues bueno, ahí dice, efectivamente, creemos tener nuestra propia voluntad, nuestro libre albedrío con minúsculas, con hiperminúsculas, pero la verdad es que en este libre albedrío se trata de oponer a la voluntad de Dios, o sea que somos reacios a aceptar la verdad, pero obviamente que no tiene ningún sentido porque solamente existe una sola voluntad y la voluntad de Dios es que seamos felices, dichosos para siempre y además libres de cualquier limitación. Entonces, una voluntad que se opone a esto, obviamente que es contradictorio, porque dice que cuando no estás dispuesto a ejercer tu voluntad en conformidad con Dios, no estás pensando realmente, pues sí, obviamente, estás pensando en algo de mente, o sea, no tiene sentido, no tiene, como los locos, no tiene sentido, o sea, te estás oponiendo a ser feliz, a ser dichoso, a la abundancia sin límites. Esto precisamente, adelante, Leti, te oigo. Perdón que te interrumpa, pero es que lo que estás explicando es esa parte donde estamos en la ilusión, seguimos en la ilusión. El querer hacer nuestra voluntad es querer seguir estando en la ilusión. Solamente cuando aceptamos la voluntad de Dios y aceptamos la verdad, pues entonces vamos a estar en congruencia con el Padre. Exactamente. O sea, por lo tanto, en este estado distorsionado, nuestra voluntad no es libre. O sea, entender bien lo que es el libre albedrío con mayúsculas es completamente opuesto al libre albedrío con minúsculas, porque el libre albedrío con minúsculas es un berrinche. Pero la verdad es que es demente oponerse a la voluntad de Dios que solamente quiere lo mejor para nosotros. Por lo tanto, por eso dice aquí que el pensamiento de sus hijos, del Hijo de Dios, es tan poderoso que puede inclusive presionar a la mente del Hijo de Dios si así lo decide. O sea, vamos, pues precisamente no tenemos nuestra mente realmente libre. Nos hemos aprisionado en un pensamiento falso, en una disque libertad, que realmente es una libertad condicionada por el ego, y entonces esta decisión hace ciertamente que nosotros no conozcamos nuestra verdadera función, que es la de extender el amor. Pero afortunadamente, esta función nunca le es desconocida a nuestro Padre. O sea, Él siempre la conoce. Por lo tanto, o sea, es como Él nos creó a nosotros. Entonces, precisamente en esto radica el valor de su voluntad. No podemos estar aprisionados para siempre. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios no la establece así. Dios quiere nuestra total libertad y que creemos que podamos extendernos, o sea, que usemos el poder de la creación tal como Él nos creó, también nosotros la podamos usar con absoluta libertad, extendiendo lo que es la dicha y la paz. El amor principalmente. Y el amor principalmente, efectivamente. Y lo mismo ya hemos comentado que el amor, paz y dicha en el cielo son lo mismo. Sí, lo que pasa es que digo amor porque el amor lo abarca todo. Exactamente, así es. Y lo dices con toda la razón. Adelante. La única pregunta que jamás deberías hacerte es, ¿deseo saber lo que la voluntad de mi Padre dispone para mí? Él no te lo ocultará. Me lo reveló a mí cuando se lo pregunté y así supe lo que Él ya había dado. Nuestra función es colaborar juntos porque separados el uno del otro no podemos funcionar en absoluto. El poder del Hijo de Dios reside en todos nosotros, pero no en ninguno de nosotros por separado. Dios no desea que estemos solos porque su voluntad no es estar solo. Por eso creó a su Hijo y le dio el poder de crear junto con Él. Nuestras creaciones son tan santas como nosotros
y nosotros que somos los hijos de Dios somos tan santos como Él. Por medio de nuestras creaciones extendemos nuestro amor, aumentando así el gozo de la Santísima Trinidad. No comprendes esto porque aunque eres el tesoro de Dios, no te consideras valioso. Como resultado de esa creencia, no puedes entender nada. Y nuevamente, en este punto me voy a referir a lo último que leíste, que dice, no comprendes esto porque aunque eres el tesoro de Dios, no te consideras valioso. Y como resultado de esto que es una falsa creencia, no puedes entender nada. Volvemos a poner el punto en esto. No nos está atacando el curso, nos está diciendo la verdad. Y nos lo está diciendo para que nosotros entendamos. O sea, hemos extraviado dentro de nuestra mente la verdad y estamos basándonos en falsas creencias. Por lo tanto, aquí nos repite una y una otra vez más. Dice, eres tal como Dios nos creó. Por eso os dice que nosotros somos tan santos como Dios mismo. Por eso, aquí nos vuelve a decir que le preguntemos al Padre. Dice Jesús que la única pregunta que, y así una cosa bien curiosa, la única pregunta que jamás debieras hacerte es, jamás, yo dije, estuve consultando el libro en inglés y aparece como la palabra ever. Y la palabra ever en inglés se traduce tanto como nunca o como siempre. Y bueno, pues de hecho, jamás es un sinónimo de siempre. Entonces, más bien lo que aquí podría aparecer, la única pregunta que siempre debieras hacerte es, o sea, sí hay que hacer esa aclaración porque hemos hablado de las dobles negaciones, ¿verdad, Leti? Sí, o sea, la connotación que le tenemos a la palabra pues puede confundirnos, pero qué bueno que haces la aclaración, porque al leerlo así nada más, pues podría parecer que está equivocado o que no se entiende. O que te está asegurando que la única pregunta que nunca debieras hacerte es, y no está diciendo eso, realmente el jamás es un sinónimo de siempre. Más bien, es la pregunta que siempre deberíamos hacernos. ¿Deseamos saber lo que la voluntad de Dios dispone para mí? O sea, la voluntad de mi Padre. Pues claro que sí, sí quiero saberlo, ¿no? Por eso dice que Jesús dice que nuestro Padre no nos ocultará la respuesta. Y de hecho lo confirma cuando dice, me lo reveló a mí cuando se lo pregunté y así supe lo que él ya había dado. Es más, Jesús está dando la respuesta, dice, deseo saberlo, o sea, pregúntate, ¿deseas saber lo que la voluntad de Dios dispone para ti? Y en ese momento te darás cuenta que no es de que es algo que ya dispuso, ya lo hizo, o sea, ya lo ha dado desde hace mucho tiempo, desde el inicio de la separación. Por eso, o sea, Dios no nos va a ocultar eso. Y Jesús afirma por eso que nuestra función es colaborar juntos. ¿Por qué? Porque la función de Dios es siempre extenderse, o sea, en lo limitado, en la eternidad, sin límites. Por eso acá dice que separados no podemos funcionar en absoluto. Pues claro, porque el amor es precisamente para compartir. Entonces, si nosotros estamos separados, ¿qué podemos compartir si estamos separados? Entonces, precisamente, el poder del Hijo de Dios reside en todos nosotros, pero no en ninguno de nosotros en separados. O sea, compartir lo que hace es unir. Entonces, nuestra función es precisamente buscar nuevamente la unidad. Entonces, por eso Dios creó a su Hijo, para compartir con él su amor. Y le dio además el poder de crear junto con él. O sea, le concedió el poder de también compartir el amor. O sea, aquí es donde entramos en este entendimiento.
¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es precisamente extender el amor. Lo podemos comprender. Nos queda muy claro que buscamos la unidad. Al momento de entender que Dios tan solo es amor, pues nosotros también somos eso, porque somos sus hijos. Entonces, la separación que experimentamos en este mundo necesariamente tiene que deshacerse si queremos compartir el amor, que esa es nuestra función. ¿Qué opinas, Leti? O sea, básicamente, pues es todo lo que dice Jesús. A mí me parece, o sea, muy coherente. Sí podemos entender lo que es la voluntad de Dios. Pues claro, o sea, la voluntad de Dios pues es la dicha y la felicidad, el amor en sí. Perdón. Nosotros al aceptar su voluntad, al aceptarla, porque la voluntad está ahí, nosotros hemos negado la voluntad de Dios, pues tenemos la misma función de extender el amor. Y esta parte donde dice que no lo podemos hacer solos, pues si estás solo, ¿a quién compartirías, no? ¿A quién extenderías el amor? Pero aceptando la verdad, pues no nos preocupamos por a quién le voy a dar el amor, sino que simplemente se extiende porque no se puede contener. Entonces, en el momento que aceptamos la verdad, no nos vamos a preocupar cómo le voy a hacer ahora, ¿no? ¿Cómo voy a ejercer esa voluntad que ya acepté? Solito va a ser porque esa es la función. El amor se tiene que extender, no se puede contener. Entonces, por eso si estuviéramos separados, si estuviéramos solos, pues no se podría, ¿verdad? Claro. Porque no habría a quien compartir. Efectivamente, y mira, ahorita que estás diciendo sobre de que hay que compartir, ¿sí? Ayer tuve una vivencia como muy rápida. Resulta que en el transporte que tomé ayer, venía casi lleno y venía una familia y venían personas que pues, no se conocían. Y entonces cuando subo a la camioneta venía una niña llorando, pero completamente desconsolada. Y en el momento que subo a la camioneta, inmediatamente siento como las personas están todas tensas. ¿Por qué? Porque la niña viene llorando fuerte y veo las caras todas así, como no quiero ver, todos volteando hacia otro lado y acá la mamá como muy, ¿cómo se llama? Apesadumbrada y el papá también porque no podían calmar a la niña. Y en la camioneta venía un compañero mío que es mesero de uno de los hoteles donde yo trabajo. Y es un señor que es muy simpático. Y entonces, curiosamente, después de dar la vuelta y estar todos, de alguna manera, yo también estaba como diciendo, hijo, esta niña está llore y llore. Y yo decía, o sea, me siento incómodo, ¿no? Y entonces fui testigo de la manifestación del amor. ¿Por qué? Porque este mesero que digo que es muy simpático, empezó a hacer unos ruiditos con la boca, como si fuera un delfín. Pero, y entonces empieza a hacer ese ruidito y la niña que estaba llorando de repente voltea como diciendo, ¿qué pasa? Dejó de llorar en ese momento, ¿no? Y la niña como que quería otra vez volver a llorar y cuando se voltea con su mamá para volver a llorar, mi amigo vuelve a hacer ese sonido tan peculiar como el de un delfín. Y la niña otra vez vuelve a voltear se le olvida totalmente su intención de llorar, se le pasa el mal humor y así con las lágrimas en el rostro empieza a reírse, ¿no? Y mi amigo vuelve a hacer ese sonido. Y me llama mucho la atención porque ayer estaba viendo un video de un escritor que se llama, se apellida Dyer, que escribió muchos libros, entre ellos el libro de Tus zonas erróneas, y que resulta que es un maestro de un curso de milagros. Decía que un milagro alcanza para todos. Y efectivamente,
es volver a lo que dice el manual para el maestro, que, el maestro de Dios siempre está enseñando en todo momento. Y mi amigo, en ese momento, sin saber nada del curso, sin saber nada de espiritualidad, él lo que estaba haciendo era mostrar en ese momento el amor. Y fue una lección muy grande para mí porque vi cómo todo mundo en ese momento empezó a sonreír, se empezó a sentir bien y lo que era en un momento de pesadez, porque la niña lloraba realmente, o sea, eran unos gritos destemplados. Mi amigo simplemente al hacer ese ruidito como delfín, así de sencillo, se realizó un milagro en esa combi y todos, en un abrir y cerrar de ojos, pasamos de un estado de separación a un estado de unidad, porque todo el mundo empezó a platicar, que empezamos sin conocernos, empezamos a hablar de esta capacidad de hacer felices a otras personas, ¿no? Y entonces yo me quedé pensando efectivamente, o sea, todos estamos mostrando lo que somos. Y mi amigo me demostró la capacidad de lograr un milagro en un instante. Porque ese efecto precisamente de hacer, de sonar como delfín, los meseros ya la saben de este compañero. Entonces, cuando hay que ven a algún niño llorando en el restaurante, siempre lo envían a él para que cambie la entonación, el tono de las circunstancias. Y yo pues lo viví ayer. Entonces, efectivamente, o sea, en ese momento todo el mundo estaba feliz, contento y pude contemplar que aunque yo no fui el autor de ese milagro, a mí también me tocó, yo también me inundé de dicha y dije, qué poderoso es la manifestación de la benevolencia cuando, ya sea cuando somos nosotros lo que lo hacemos, nos inunda de dicha, que si eres tú quien eres transformado, por ejemplo, en el caso de la niña, se vio inundada de dicha también, porque aún teniendo lágrimas en los ojos empezó a reír. Y los testigos, todos los que estábamos presentes, que no teníamos nada que ver aparentemente, también fuimos inundados de dicha. Entonces, a mí esto de extender el amor de nuestras creaciones, en este momento yo fui testigo de una creación de amor en la que, o sea, todos se vieron envueltos en felicidad. Y yo quería comentar esto porque aquí dice que nuestra función es colaborar juntos. Y es que el milagro lo que hace es automáticamente a todos unirnos en un solo propósito, ser felices. Y ayer lo viví porque dice que el poder del Hijo de Dios reside en todos nosotros, pero no en separado. Pero la función del milagro precisamente es unir a los hijos en un solo propósito. Por eso, lo que nos une es precisamente la demostración de la benevolencia, del amor, de la dicha. Y ayer yo pude constatar esto como un observador, como un testigo nada más, y me alcanzó a mí y a todos los que estaban ahí, hasta el chofer estaba riéndose, porque hasta comentarios estaba haciendo, ¿no? Y me llama la atención, porque esto tiene que ver mucho con lo que estamos exponiendo el día de hoy. O sea, definitivamente cuando pasan circunstancias como estas, todo mundo en lugar de compartir amor, lo que comparten es frustración. Todo mundo se siente molesto y empieza a criticar porque no le hacen algo, esa mamá, ese papá, y nunca se toman el tiempo para ver que la niña pues tiene algo, ¿no? La persona tiene algo y que se le puede dar lo que quiere. Y esa atención que en este caso tu amigo le dio, pues va a cambiar inclusive pues el humor que todos ya tenían. Y a lo mejor, pues por empatía, porque no simplemente decimos, es que no me gusta oír llorar a los niños y te empieza a alterar, ¿no? Pero nadie hace nada.
nadie hace nada. Nada Exacto, más nos quedamos con la frustración, el juicio que hacemos y seguimos molestos. Y cada momento nos molestamos más al escuchar que no pueden controlar una situación así. Porque eso es lo que quisiéramos, que la controlaran. exactamente, y es egoico, ¿no? Porque el ego siempre busca el control. Y sin embargo, ¿cómo es? El control siempre es imponer. Y sin embargo, ayer aprendí una cosa, hoy esta forma de benevolencia, hacer ese ruido, hasta me dieron ganas de aprenderlo, por si alguna vez, digo, era una facultad, es una facultad, de veras que se oye como un delfín, y Pues llama sí, pero como esta persona tiene esa facultad, todos tenemos una facultad para poder lograr eso. No tiene que ser la misma, no tienes que aprender mucho. eso. Simplemente, si tú le hubieras hablado a la niña, a lo mejor la niña reacciona, ¿no? O sea, cada uno tenemos una cualidad, un aspecto, por eso somos cada uno los aspectos del Hijo de Dios, con lo que podemos colaborar. No necesitamos hacer lo mismo que el otro. Con los aspectos que nosotros tenemos y hemos vivido en este mundo, podemos ayudar a los demás. Exactamente, exactamente. Cada quien tiene una manera específica de comunicar bondad, específica de comunicar dicha. O sea, yo me quedé pensando precisamente, ¿yo qué hubiera hecho? O sea, yo me quedé sin hacer nada. Y entonces me he estado preguntando, ¿y yo qué podría hacer en un caso similar, no? ¿Cuál sería mi manifestación? Y bueno, como tú lo dijiste, podrías haber hablado, porque y efectivamente sí, mi don es La precisamente palabra. la palabra. Entonces, y yo me había preguntado eso y tú me estás contestando y dije, ah, mira, qué bien, ya recibí la respuesta también para mí. Entonces, pues muchas gracias. Y bueno, pues vámonos con la lectura del manual para el maestro, que tiene mucho que ver con lo que estamos viendo ahorita. Es la pregunta 22. ¿Qué relación existe entre la expiación y la curación? O sea, hemos visto que efectivamente que cuando nos unimos, y lo que estamos viendo aquí, nos unimos en el dolor, ¿sí? Es que nos hemos olvidado como maestros de quiénes somos. Nos hemos olvidado que somos los que nuestra función es solamente compartir la bondad. Entonces, cuando reconocemos la enfermedad en otro como tal, como una enfermedad, hemos olvidado quiénes somos y esa enfermedad del otro pasa a ser nuestra. Y de hecho, seremos incapaces de reconocer a nuestro hermano como nuestro hermano, sino que lo vemos como un ente separado que padece de algo que quién sabe qué es y que es su asunto. Pero como Dios no creó cuerpos, no creó separación, por, por consiguiente, ¿qué es lo que estaremos haciendo? Viendo algo irreal. O sea, hemos perdido pie, o sea, ahora sí que no dimos pie con bola y en ese momento hemos caído en un error y no podemos corregirlo porque nuestra percepción está distorsionada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reconocer que nos hemos perdido y hacernos a un lado y pedir al Espíritu Santo que nos vuelva a encarrilar sobre el sendero de la paz. Y obviamente es nuevamente decir, no es ningún ataque por parte del curso, es simplemente la verdad. Hemos cerrado el camino, maestro de Dios, hasta un lado. Te has equivocado, has cerrado el camino. No lo señales más, pues has perdido el rumbo. Dirígete de inmediato a tu maestro y deja que él te cure. Y bueno, pues eso es lo que vimos ayer en la pregunta 22 y continuamos explicando. Adelante, Leti. Antes de continuar con el párrafo 6, precisamente todo lo que explicaste fue lo que pasó en la combi, ¿no? O Sí, sea, había una persona que estaba en enfermedad, porque algo tenía, y entonces todos aceptaron esa enfermedad para sí mismos. ¿Y qué hicieron? Separarse todos hasta que llegó el que quiso la unidad y pudo unir a todos. Muy bien, voy a seguir con la lectura. La exacto. ofrenda de la expiación es universal. Es aplicable por igual a todo el mundo en cualquier circunstancia. En ella reside el poder de curar a cualquier persona de cualquier clase de enfermedad. No creer esto es ser injusto con Dios y por ende serle infiel.
El que está enfermo se percibe a sí mismo como separado de Dios. ¿Quieres verle tú además separado de ti? Tu tarea es sanar la sensación de separación que le hizo enfermar. Tu función es reconocer que lo que cree acerca de sí mismo no es verdad. Tu perdón debe mostrarle eso. Curar es muy simple. La expiación se recibe y se ofrece. Habiéndose recibido, tiene que haberse aceptado. Es en el recibir, pues, donde yace la curación. Todo lo demás se deriva de este único propósito. Bueno, pues es que, qué curioso, o sea, efectivamente lo que experimenté el día de ayer es esto. O sea, yo estuve ante la presencia de un maestro que no me había dado cuenta que era un maestro, pero efectivamente dice que la ofrenda es la expiación. La ofrenda, ¿qué es la ofrenda? Es algo que se ofrece, pero que se ofrece para también recibir. Esa es la verdadera ofrenda, ¿sí? Algo que das, pero que se queda contigo, o sea que también lo recibes. O sea, la ofrenda de la expiación, y hay que entender que expiación es sinónimo de curación, ya lo vimos, ¿qué diferencia, como dice, qué relación existe entre expiación y curación? Es lo mismo, curación, sanación, perdón, el reconocimiento de la verdad es expiación. Por lo tanto, este reconocimiento, o sea, el ofrecer la verdad es universal y es aplicable por igual a todo el mundo y en cualquier circunstancia. Y bueno, pues aquí el ejemplo de ayer es, o sea, tanto como el que padece la circunstancia, como para aquel que busque, que da la curación, como todos los implicados alrededor, que en apariencia no tienen nada que ver, es aplicable por igual a todo el mundo y en cualquier circunstancia. O sea, ayer fue una cuestión muy simple, en una combi, un detalle a lo mejor que podría decirse, es que no tiene, que no es importante, pero como ya hemos aprendido, el milagro no reconoce grados de dificultad. Por lo tanto, ayer parecía una cosa muy simple, mas sin embargo, el amor se aplicó así, la dosis fue total, completa. Y entonces a todos alcanzó, a todos satisfizo esta demostración. Por eso, o sea, aquí, o sea, es muy fácil entender eso lo que dice, porque en la expiación en todo momento se puede aplicar para cualquier persona, no importa qué es lo que está sucediendo, si parece que es grave o parece que es sencillito o parece que es muy difícil, no existe grado de dificultad porque no hay grados de expiación. O sea, la demostración del amor es, como lo hemos leído desde antes, es total. O sea, no se va a aplicar un poquito de amor, ¿no? Cuando el amor hace acto de presencia, es todo el amor, porque el amor no se puede separar, porque pertenece a lo infinito. Entonces, por eso, en el amor reside el poder de curar a cualquier persona de cualquier clase de enfermedad. Y ya sabemos, ya hemos visto que la enfermedad no solamente es lo que le afecta al cuerpo, ya sea a nivel bacterial, a nivel de virus, a nivel de autoinmunidad, o sea que funciona el cuerpo de una manera equivocada, por ejemplo, como con la diabetes, que no es ninguna infección ni ningún, proviene de ningún virus o bacteria, sino que simplemente el cuerpo está funcionando aparentemente de manera equivocada, ¿no? O sea, no solamente eso es enfermedad. Enfermedad es cualquier tipo de carencia, como la que vimos ayer se carecía totalmente de dicha en el transporte en el que iba y tan simple como lo que ocurrió. O sea, puede ser también las deudas, una falta de trabajo, una frustración, tener una pareja, creer que se tiene parejas inadecuadas. Todo esto son los tipos de enfermedad. Por eso, o sea, el amor siempre tiene el poder de curar a cualquier persona sin importar cómo se vea la enfermedad. Por eso,
es injusto, somos injustos cuando decimos que el amor no puede curar nada. O sea, eso es ser injusto. O sea, es no darle el crédito a todo el poder que el amor tiene. Entonces, cuando no creemos que Dios puede hacer esto, o el Espíritu Santo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Separarnos de Dios. Y entonces le somos infieles. Entonces, por eso nuestra tarea es unirnos a nuestros hermanos, porque es sanar la sensación de separación que le hizo enfermar. O sea, cuando vamos con alguien enfermo, simplemente lo que hacemos es, de alguna manera, hackear el pensamiento de separación y hacerle entender que siempre estamos unidos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Reconocer en el nombre de aquel que no lo reconoce, porque dice, tu función es reconocer por él que lo que crees que lo que cree acerca de sí mismo no es verdad. O sea, nosotros tenemos que reconocer que lo que él cree que es cierto, nosotros lo tenemos que reconocer como falso. Eso que cree esta persona, nosotros lo tenemos que reconocer primero nosotros para que nosotros podamos demostrar el perdón de esa manera. No es cierto. Efectivamente, curar es muy simple. La expresión se recibe y se ofrece. O sea, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Nosotros somos los primeros que recibimos la expiación para poderla compartir. No podemos dar amor si nosotros no lo tenemos primero. Entonces, por eso dice que en el recibir es donde yace la curación. ¿Quién recibe primero esto? El Maestro de Dios, para poderlo compartir. Entonces, por eso, este es el único propósito del Maestro de Dios. Aceptar la expiación para sí mismo primero para poderla compartir. Adelante, Leti. ¿Quién podría limitar el poder de Dios? ¿Quién entonces podría determinar quién se puede curar y de qué enfermedad? ¿Y qué debe permanecer excluido del poder de perdonar de Dios? Esto ciertamente sería una locura. La función de los maestros de Dios no es imponer límites al Padre, ya que no es su función juzgar a su Hijo, y juzgar al Hijo es limitar a su Padre. Ambas cosas están igualmente desprovistas de sentido. Sin embargo, esto no se comprenderá hasta que el Maestro de Dios reconozca que juzgar y limitar no son sino un mismo error. Con esto recibe la expiación, pues deja de juzgar al Hijo de Dios y lo acepta tal como el Padre lo creó. Ya no se encuentra separado de Dios, dictando dónde se debe administrar la curación y dónde debe negarse. Ahora él puede decir con Dios, este es mi Hijo amado, que fue creado perfecto y que permanecerá así eternamente. O sea, no hay nada que agregarle. O sea, yo no puedo explicar más allá porque básicamente nos está diciendo la verdad. O sea, la función del Maestro de Dios no es imponer límites. El Maestro de Dios jamás va a decir que a quién curar, a quién no curar, qué clase de enfermedades puede curar o qué clase de enfermedades no puede curar, ¿sí? Simplemente no excluye a nadie ni a nada del poder de Dios. Al Maestro de Dios no le corresponde hacer estas diferencias. Simplemente lo que tiene que hacer es entregar el mensaje que recibe y tantar. Y yo creo que tú tienes, Pues yo te lo he oído explicar esto muy bien, Leti, y yo te quiero pedir que lo comentes. lo que pasa es que, pues, cuando ya eres maestro de Dios, aunque tenemos esas partes de intermitencia, pues al aceptar la verdad ya no tienes ninguna manera de poder juzgar ni de separar. Cuando aceptamos la verdad, todo lo demás desaparece. Cuando estamos haciendo juicio, en el ejemplo que pusiste de lo que sucedió ayer, pues en lugar de unirse, todos se separaron, ¿no? Todos se separaron haciendo un juicio acerca de que por qué la niña estaba incómoda. Al unirse, todos están bien y eso es lo que tenemos que comprender. Cómo la unión es la única manera en que podemos obtener felicidad, dicha, paz, ¿sí? En la unión. Nosotros no podemos limitar
porque siendo hijos de Dios, pues no hay límite, ¿no? El poder de Dios es ilimitado. El poder de Dios es único, lo abarca todo. Entonces nadie podríamos determinar esto sí y esto no, excepto cuando estamos en ego. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, pues estos dos párrafos, eso es lo que nos están enseñando, ¿no? El hecho de que aceptemos la verdad para poder unirnos, para poder estar en unión y en congruencia con nuestro Padre. El juzgar, pues inmediatamente fue la separación, como el ejemplo de ayer. Si juzgas a esta niña porque llora y ya me lastima hasta los oídos, pues es un juicio, ¿no? Sin ver a esa persona desde su propia esencia. Y si tú hubieras entrado y dicho, ella es hijo de Dios tan puro y santo como Dios nos creó, aceptas esa verdad, hubiera cambiado también la situación, porque lo estás diciendo de espíritu a espíritu. Exacto. Y no importa, ahora sí que no importa el sistema de pensamientos que tengan las personas, eso cambiaría porque va directamente al espíritu. Entonces, pues aquí los dos párrafos que acabamos de leer, pues es lo mismo, ¿no? Cómo vamos a unirnos en la voluntad de Dios. Eso es todo. Y la voluntad de Dios, pues obviamente, es que seamos dicha y paz. Entonces, cuando suceden circunstancias así, cuando uno llega a un lugar donde, y a mí me pasó también ayer o antier, que llegó a un lugar y el ambiente inmediatamente se siente tenso y no sabes qué pasa, no sabes qué está pasando, porque llega uno y todo está así en desorden, no en desorden físico, sino en desorden emocional. Y entonces, pues uno no debe de hacer un juicio de que, pues ya hicieron esto, ya hicieron aquello, sino simplemente esto no puede ser, no puede suceder porque la voluntad de Dios es que estemos en paz. Y así las situaciones cambian inmediatamente. Entonces, pues aquí nos dice eso, ¿no? No podemos limitar, esto sí se puede cambiar, o esto no porque no sé ni siquiera qué pasa, ¿no? Sí lo podemos cambiar. Sí lo Exactamente. podemos cambiar aceptando que todo lo que vemos es ilusión. Por eso dice que aquí que el maestro de Dios, cuando reconozca que juzgar y limitar no son sino un mismo error, o sea, va a permanecer siendo parte de la circunstancia que está viviendo. O sea, el maestro de Dios tiene que reconocer que a él no le toca juzgar, al maestro le toca curar, ¿sí? O sea, y esa es una lección que yo digo, ayer tú lo aprendiste en tus circunstancias, yo lo aprendí en la mía. A veces uno o sea, es como, es un proceso. Aun cuando somos maestros en estado de crecimiento espiritual, seguimos cayendo en los errores, pero para darnos cuenta que sí hay cosas que podemos hacer y no mantenernos al margen, porque cuando nos mantenemos al margen lo que estamos haciendo es juzgar y limitar. Sí, o sea, eso no me interesa a mí, eso pues yo no sé qué pasa y entonces te separas totalmente con esos pensamientos y lo que estamos buscando es la unidad. Y por otro lado, esto es lo que yo siempre he dicho, las, las decisiones las tenemos en todo momento, cada instante tenemos que decidir y esta es la prueba en el que cada instante, aunque pareciera muy trivial o no sé, muy superficial, todo absolutamente son oportunidades para poder cambiar nuestro pensamiento. Dice también en una lección, ¿no? Todas las cosas, perdón, son lecciones que Dios quiere que aprendan. Porque todo se presenta precisamente para poder corregir en nuestra mente. Todo lo que pase es para que en nuestra mente podamos hacer la corrección y podernos unir. Exacto. Aquí dice, y voy a hacer un juego de palabras, no somos administradores de la verdad, sino ministradores de la verdad. O sea, el administrador siempre anda juzgando, aquí sí, acá no, y anda repartiendo.
Y el ministro es al revés, siempre da y no está poniendo ningún límite. Entonces, acordémonos que el maestro de Dios no es ningún administrador, sino un ministro. Es completamente distinto, ¿sí? Bueno, pues, pues ya está por terminar el programa. Todavía nos alcanza el tiempo para seguir con la introducción del libro de ejercicios. Ayer estamos viendo que el propósito del libro de ejercicios es entrenar a tu mente de forma sistemática a tener una percepción diferente de todas las cosas y de todo el mundo. Exactamente el ejemplo que estamos poniendo, ¿no? O sea, es un entrenamiento sistemático para poder contemplar las cosas de otra manera. Y que los ejercicios están diseñados para poder generarse las lecciones, como lo vimos precisamente con la experiencia que compartí. Es para todos, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia y para todo mundo. De manera que esto nos ayuda a comprender que cada una de las lecciones que vamos a ver en el libro de ejercicios se puede aplicar por igual a todo el mundo y a todo lo que vemos. Vamos con el punto 5, Leti, adelante. La transferencia del entrenamiento para adquirir una percepción verdadera no procede del mismo modo que la transferencia del entrenamiento del mundo. Si se ha logrado una percepción verdadera, es conexión con una persona, situación o acontecimiento. La transferencia total a todo el mundo y a todas las cosas es inevitable. Por otra parte, una sola cosa que se le excluya de la percepción verdadera imposibilita sus logros en cualquier otra parte. Ok. O sea, o ves con amor y vas a experimentar dicha, o ves dolor y vas a experimentar la separación. Entonces, por eso dice aquí que si se ha logrado una percepción verdadera en conexión con una sola persona, por eso dice el curso, bueno, esto nos estamos adelantando, dice que baste con que hayas perdonado a una sola persona absolutamente de todo para que tú puedas transferir este perdón a cualquier otro. O sea, es inmediato. Entonces, por eso es importante el entrenamiento del curso de milagros. ¿Por qué? Porque no es un entrenamiento cualquiera. Obra de una manera distinta al entrenamiento del mundo. ¿Por qué? Porque la transferencia del entrenamiento es de la mente del superior a la mente inferior. Lo que estamos haciendo es transformar nuestro sistema de pensamiento. Entonces, es cambiar nuestra forma de ver al mundo, a las personas y a las circunstancias, para que podamos tener paz. Y bueno, esto pues lo vamos a, ya que estamos hablando de la introducción del libro de ejercicios, les recordamos que vamos a empezar el 1 de enero con la lección 1. Vamos a hacer este viaje santo desde la oscuridad de nuestra mente hasta la luz de la mente ilimitada de Dios en este año santo, en este año sabático donde vamos a hacer este viaje sin distancia. Los invitamos a que participen y que participen también en la transmisión en vivo, porque la idea es precisamente compartir nuestras experiencias de la vivencia que vamos a tener cada uno con respecto a la aplicación práctica de las lecciones en nuestra vida cotidiana. Por eso es importante que estén en la transmisión. Sí, pueden no estar en la transmisión, a veces será imposible, ¿no? Pero sí invitamos a que esté en la transmisión, pero no solamente como observadores, sino también para compartir sus milagros y lo que han aprendido, cómo van evolucionando, porque es muy importante esta comunicación, porque todos aprendemos. ¿Quieres agregar algo, Leti? Sí, con respecto a lo que acabamos de leer, porque es muy importante, o sea, dice en el versículo 2, si se ha logrado una percepción verdadera en conexión con una persona, situación o acontecimiento, la transferencia total a todo el mundo y a todas las cosas es inevitable. Y con esto yo creo que quiere decir esto, si en nuestro ejercicio nos está enseñando cómo debemos quitar las percepciones
y aceptar la percepción verdadera, eso mismo lo tenemos que ir aplicando a todo. Cuando lo hacemos verdaderamente, solito se aplica a todo, ¿no? Porque lo aceptamos libremente, no sé cómo decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué me enfoco en esto? Porque muchas veces hacemos los ejercicios y lo hacemos, como dice, por la mañana nada más, y en el transcurso del día ya se nos olvidó lo que decía el ejercicio. Entonces siempre es importante tener en cuenta lo que nos dijo nuestro ejercicio por la mañana, porque, insisto, tenemos la oportunidad de aplicarlo en cada momento. Cada momento tenemos situaciones que tenemos que decidir y entonces este pensamiento que podemos lograr cambiar, lo podemos aplicar en cualquier cosa, en cualquier momento del día, del día que estamos viviendo, ¿no? Entonces, por eso se me hizo importante esta parte. Bueno, creo que ya vamos a terminar la transmisión de hoy, pues ya se nos agota el tiempo, pero pues esto mismo yo creo que lo vamos a hacer énfasis cuando nos toca volver a leer estas partes. Efectivamente, lo vamos a volver a leer. Todos los días vamos a leer, además de la lección, Una parte de esto. Es para no olvidar cuál es el propósito de los ejercicios. Adelante, Leti, pues despide la transmisión de hoy. Muy bien, pues Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana. Hasta mañana.